Bartolomeo Vanzetti, señor director. Pase, señor Vanzetti. Hace mucho tiempo que deseaba conocerle. Soy el gobernador Fuller. Bartolomeo Vanzetti. Déjeme volver al pabellón, señor director. Se lo ruego. Siéntese. Así que es usted el famoso Bartolomeo Vanzetti. No tenía ninguna intención de ser famoso. Pero ahora lo es. Usted me ha enviado una petición para que le conceda clemencia, no una petición de gracia. ¿Está arrepentido? No. No se extrañe, señor Vanzetti. He venido a pedirle consejo. ¿Qué haría usted en mi lugar? La autoridad es usted. Veamos. Usted es anarquista. Y yo conservador. Es más, soy gobernador de uno de los estados más conservadores de América. ¿Qué quiere pensar que yo pueda ganar la violencia? Comprendo lo que diga. Y yo, aunque soy anarquista, todavía tengo el poder burgués. Mire, nosotros quisiéramos saber cómo imagina usted que son las relaciones de poder dentro de lo que usted llama burguesía. Señor Fuller, ¿me está representando que he tenido una petición de violencia? Usted está usando contra un sistema de poder que va del presidente Willis al al gobernador, incluso hasta el último guardia de esta prisión. ¿Qué le hace suponer que esta red, este sistema, tiene un punto, un eslabón, digamos que es el gobernador, aunque no es el último tan débil e incoherente como para ser realmente como un anarquista? Es decir, como un enemigo del sistema. Está diciendo que hemos sido condenados por ser anarquistas, no por ser rebeldes asesinos. Escuche, supongamos que usted no fuera ni anarquista ni radical ni nada de nada y fuera acusado de homicidio de narco. ¿Se habría producido una reacción violenta en todo el mundo? Por supuesto que no, señor Vanzetti. Hoy usted no se está dirigiendo a la autoridad como un ciudadano cualquiera. Usted es un anarquista. Existe un movimiento en el mundo. Un acto de violencia cambiaría la opinión del movimiento respecto al poder. ¿O sería considerado un signo de debilidad? Yo solo quería hablar de justicia, señor Fuller. Pero acaso la justicia forma parte de un sistema de poder que esta situación usted como hombre de poder no sería anarquista. Yo solo he solicitado una de justicia. Y ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza. ¿Y usted, Vanzetti, un anarquista, no sabe de violencia? Así que usted me la historia. Y yo no puedo repetir. Que la sociedad de ustedes me obliga a vivir. Y nosotros tenemos que destruir. Estamos unidos sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra. E incluso el miedo a morir, que todos tenemos cada día. Pensándolo bien, es violencia. Y usted, señor Fuller, ¿por qué no me ha dicho sencillamente, Bartolomeo Vanzetti, su petición es rechazada? Perdone, señor gobernador, le recuerdo que ya debería estar en el ayuntamiento para recibir al señor Lindbergh. Sí, ya voy. Aún no he decidido nada. Pero antes de tomar una decisión, quería hablar con usted. Usted es un símbolo, señor Vanzetti. Está a punto de ser ejecutado. Entonces, ¿a quién tenemos que salvar? ¿Al hombre o al símbolo? Fuller ha dicho que no. Nicola. Quiero decirte que hiciste bien en no pedir nada. Solo son unos asesinos. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas al proceso número 15 de Filosofía Plan Común. Al ser esta la última materia, el último proceso que vamos a trabajar, me gustaría tomarme un poco el tiempo para decirles que muchos me sorprendieron con su trabajo, ya con sus actividades, con su disposición también en esta asignatura. Ojalá que se superen día a día, ya ahí en la universidad el próximo año, y ojalá lo que veamos hoy les sirva para pensar el mañana, sobre todo en filosofía. Y no se olvide eso, pues, de ocupar la filosofía en sus vidas y no dejen que les nieguen la sabiduría en el mundo de las cosas, como diría Martin Heidegger, ¿no? En el mundo de lo cósito. El proceso número 14 trabajamos al famoso filósofo nazi Martin Heidegger. Esta vez vamos a seguir trabajando lo que se proponía Martin Heidegger, ¿no? Que era un poco la desconstrucción del imaginario occidental a lo que denominamos sentido común, lo que denominamos cultura, sociedad, educación, filosofía y ciencias, ¿no? El proceso número 15, al igual que el anterior, viene a fomentar un trabajo, como lo dije, de desconstrucción de nuestro imaginario colectivo que impera en Occidente, ¿no?
Occidente, como le reitero, todos los procesos, es Europa y América Latina. Es todo lo que se convive a través de la globalización. Por aquello, hoy vamos a trabajar la filosofía que sigue con lo señalado por Martin Heidegger y también por otros filósofos, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt con Adorno y Horkheimer, Marcuse, Walter Benjamin, etc. Donde se denuncia el avance de los sistemas de control después de la revolución industrial. Estoy refiriéndome al siglo XVII en adelante, donde actúan estos filósofos denunciando los sistemas de control que van emergiendo a través del auge de la tecnología y a través también de la revolución industrial que inunda Europa occidental. Estamos hablando de la revolución industrial en Inglaterra, en Francia, en España, etcétera, ¿no? Y esta revolución industrial causó el auge de la tecnología y también el auge de los sistemas de control que se van perfeccionando a través del tiempo, ¿no? Y lo que vamos a denominar hoy, lo que vamos a trabajar, es cómo Michel Foucault denomina a los dispositivos de poder. El autor que vamos a trabajar hoy día se llama Michel Foucault, nacido en Paul Michel, en Francia, el 15 de octubre de 1926, y muere en París en 1984. Este filósofo ya es conocido también como historiador, psicólogo también, sociólogo, multifaceta, ¿no? Pero lo que nosotros nos preocupamos es de su obra filósofa, su obra que tiene que ver con el carácter de la pregunta ontológica, ¿no? Entonces, fue profesor también de varias universidades francesas, estadounidenses, ganó muchos premios, fue un destacado profesor en Collège de Français, ¿no? En Francia es el autor más preponderante, es el autor más citado, el autor más trabajado en seminarios de distintas universidades de Francia, hablo de Lyon, París. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos, ¿no? Es un personaje que siempre le ha importado el carácter de la otredad, siempre se ha preguntado por los otros que van cayendo en instituciones, por ejemplo, la locura, lo sexual, los disidentes sexuales. Foucault es un personaje que él murió de SIDA, ¿no? De esa enfermedad que en el lenguaje suena tan fuerte, SIDA, ¿no? Michel Foucault era una persona homosexual que murió de SIDA. Por eso es tan importante ver este autor, ya que él, como por ejemplo intelectuales de acá de Chile, se le podría comparar con Lemebel, siendo que Lemebel también fue un acerro crítico que tuvo algunas lecturas que se podían dar, ¿no? Foucault es el personaje que habla sobre la otredad y denuncia los marcos reguladores que sostienen qué persona es persona y qué persona no es persona. ¿Hay humanos más humanos que otros? Esa es la pregunta que se hace Michel Foucault y lo invito a leer, por ejemplo, Historia de Sexualidad 1 y 2 y también el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, del año 60-70, ¿no? Todos los resultados de su filosofía crítica, empezando, por ejemplo, con el estudio médico que hace con respecto a la psiquiatría, ¿no? Historia de la sexualidad, desencadena siempre la cuestión del saber relacionado con el poder. Es decir, saber es poder, es una frase muy Foucaultiana, ¿no? Saber es poder. La reproducción del saber genera poder, ¿no? Todo lo que haga, por ejemplo, una institución como la universidad, los colegios o un ministerio, es la producción de cultura, la producción de saber, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como un saber hegemónico, por ejemplo, un saber científico, matemático, filosófico, es un saber del poder, ¿no? Porque el saber genera poder. La apropiación del humano a través de los mecanismos de poder y saber. Eso es lo que dice Foucault. El sujeto está sujetado a través de los mecanismos de poder y saber. Desde el siglo XVII, Foucault dice que nace un humano nuevo. ¿Qué pasa en el siglo XVII? Se lo repito, la revolución industrial.
El sujeto humano que cree que es el dueño del mundo, ¿no? El sujeto que está sujetado, donde el segundo sujeto es sujeción. ¿Cómo? Es un juego de palabras, chiquillos. Foucault dice, el sujeto está sujeto, donde el segundo sujeto es sujeción. El sujeto es sujeto, ¿no? Y está sujetado. El humano se revela de Dios. El humano ya no necesita a Dios. Ya él hace un mundo científico, un mundo psicológico, donde se da respuesta de sus dudas existenciales. No necesita a Dios para dar una respuesta a sus dudas existenciales, ¿no? Entonces el humano se revela a Dios, genera un lenguaje del saber en toda la ciencia. El sujeto se cree un Dios. En un sentido de Walter Benjamin podríamos denominarlo como el capitalismo como religión, ¿no? El capitalismo se vuelve una religión pero sin un credo religioso, ¿no? Porque el capitalismo sería un fin en sí mismo y no necesitaría la religión. Entonces eso sería un paso histórico para el filósofo Walter Benjamin, miembro de la Escuela de Frankfurt. El sujeto consciente se cree que todo lo que piensa es, ¿no? A partir de lo que estamos viendo con Michel Foucault. El sujeto consciente se cree que todo lo que él piensa es, ¿no? Todo lo que él dice es ciencia, es un saber hegemónico, es algo incuestionable. Lo que dice Freud, el humano no piensa a partir de su propia voluntad. El humano en el mundo de las cosas no piensa a partir de su propia voluntad, sino que el sujeto piensa, se piensan y lo piensan. El sujeto para Foucault es un sujeto construido previamente. Es un sujeto que está construido, ¿no? La tragedia del shock. En el yo se produce un producto, ya en el yo ese freudiano que estoy hablando, en el yo que lo produce el ello y el superyo. El yo, la personalidad del sujeto, se produce. No hay una originalidad en la personalidad del sujeto. Por ejemplo, la gente ve una película, por ejemplo, como Matrix, o ve una película Juego del Hambre o el Joker, y la gente sabe que está dominada, pero cuando intenta salir de esos lugares limitantes, hay cita de Friedrich Nietzsche, cuando trata de salir de esos lugares limitantes, pero los pensamientos que ponemos en acción cuando sabemos que hay lugares limitantes, esos pensamientos que ponemos en acción en contra de los lugares limitantes ya están construidos previamente por los mismos lugares limitantes que estoy hablando anteriormente. Ya están construidos a través de la gramática. Es decir, acá podemos ver una distinción entre los dispositivos de poder que hacía la religión, pero ahora se vuelve a través de la gramática y los dispositivos de poder que están en el saber, ¿no? Repito, saber es poder para Michel Foucault. Entonces, ¿puede la humanidad haberse en alguna medida separado de Dios, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche dirá en el siglo 80, pero del siglo, o sea, en la época del 80, pero del siglo XIX, Friedrich Nietzsche dice que Dios superó, el hombre superó a Dios, no dando por muerto a Dios. Pero ahora Foucault habla en La palabra y las cosas, ¿no? En su libro primordial, diría yo, Las palabras y las cosas, muestra un sistema de control, pero mediante la gramática, no ese sistema de control ortodoxo o providencial que es con el sistema de Dios. A partir de esto podemos decir que para Michel Foucault la legalidad es lo que nos constituye, ¿no? La legalidad es lo que nos sujeta. Nos produce, por ejemplo, la palabra clave es que nos normaliza. La legalidad nos constituye, nos vuelve sujetados, nos produce, y la palabra clave es que nos normaliza. Nos vuelven sujetos de una normalidad en la que vivimos en la interior de esta fascinante caverna platónica que se va reproduciendo en lo que entendemos como realidad. Ahí yo, chiquillos, le di la anexión también lo que hemos visto con Platón. Es decir, los sistemas de control nos vuelven sujetos de una normalidad
en la que vivimos en la interior de esta fascinante caverna platónica, que se va reproduciendo en lo que entendemos como realidad. Por ejemplo, el mundo que pensamos que es natural y que pensamos como imperativo categórico, ese mundo que nos encanta vivir, ¿no? Así como no decir mentiras, ¿no? Siempre decir la verdad, o por ejemplo ir al colegio, después sacar una carrera universitaria, todo eso que es un pensamiento hegemónico, un imperativo categórico, ¿no? Es una acción moral, ética. Todo eso se construye a partir de lo que ya nos concebive el mundo de los límites, ¿no? El mundo de las cosas que nos construye una idea de sujeto. Es a partir de esto que se construye, y pongan atención chiquillos, es a partir de esto que se construye una muralla, ¿no? Un marco regulador donde la otredad queda afuera. La prisión con sus órdenes diarios, con sus clasificaciones de trabajos, con su sistematización de las conductas, lo que va buscando es el disciplinamiento de los presos y en algún momento su reincorporación a la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Hubo un crecimiento moral en Europa? ¿O será que el capitalismo empieza a necesitar cada vez más fuerza de trabajo disponible? Después de entender que del suplicio pasamos a un sistema carcelario, Foucault termina generándonos otro tipo, si quieren, de temor o de conciencia, ¿no? Que es hasta qué punto esos sistemas disciplinarios, normativos, de encarcelamiento no se han vuelto las formas canónicas en las que se desarrolla la sociedad toda. Tal vez la sociedad en la que vivimos es una gran cárcel. Y el modo en que los dispositivos de poder al interior de la cárcel van generando adiestramiento, domesticación, cuerpos dóciles y económicamente rentables, no es muy diferente a las formas en que vivimos en nuestras sociedades abiertas. Sociedades que consideramos abiertas porque están a cielo abierto. Y en realidad tal vez panópticamente la cárcel más eficiente es la que no se ve y la tenemos de algún modo instituida. Ese es el pasaje clave que se produce para Foucault entre una sociedad disciplinaria y la biopolítica. Ese cambio es un cambio que se da cuando dejamos de pensar al poder en términos represivos y pasamos a pensar al poder en términos de normalización. Venimos acostumbrados a lo que Foucault llama históricamente el paradigma de la soberanía, el poder soberano. El poder que se instituye desde la ley. El poder reprime, establece lo que está bien y lo que está mal. Esa es la manera más usual en la que pensamos el poder. Nosotros pensamos al poder en términos negativos, tecnologías negativas del poder. ¿Qué significa esto? Que siempre pensamos que el poder viene a sujetarnos, a reprimirnos, a censurarnos. Así pensamos la sexualidad, desde lo que Foucault llama la hipótesis represiva. Todo el libro de Foucault se va a pelear con esa idea que seguramente todos tenemos a priori, que es que la sexualidad siempre la vivimos socialmente de modo reprimido. De sexo no se puede hablar, el sexo tiene que ver con una zona íntima que hay que cubrir, en la escuela si hablas de más de sexo te callan. Foucault dice, nunca se ha hablado más sobre sexo que ahora. Pero el tema es cómo. Y cuando empezamos a entender cómo se habla de sexo, empezamos a comprender que el problema no es que no hay que hablar de sexo, sino que terminamos hablando de la sexualidad de una única manera. La manera que se normaliza. La manera que se normaliza
en cada programa de televisión donde vemos escenas de sexo, en cada revista que leemos acerca de lo que es una vida sexual plena. Hasta en las poses sexuales hay una definición de por dónde hay que vivir la sexualidad como una sexualidad correcta. Entonces, la historia... Vigilar y castigar es la obra escrita por el maestro, pensador, filósofo francés postmoderno, ahí toda la ficha de Michel Foucault, publicado en 1975. Esta obra, a través de un estudio del derecho penal y concretamente del régimen penitenciario del siglo, estamos hablando acá del siglo XVII hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, ¿no? Estudia la presencia de las relaciones de poder, las tecnologías de control y la microfísica del poder presente en nuestra sociedad. Podemos ver a través del libro de Michel Foucault que las relaciones de poder no se basan entre un rey o un plebeyo, sino las relaciones de poder componen todas las capas de las relaciones sociales. Ejemplo, el poder no se ejerce mediante, por ejemplo, el rey, sino el rey ejerce el poder mediante las instituciones policiales y es a través de eso que se ejerce el poder. El poder se ejerce, ¿no? El poder no se sostiene en algo. Entonces, por eso, siempre el poder está circulando dentro de las capas de poder. Por ejemplo, decirle a tu pareja cómo vestirte o decirle a tu amigo cómo tiene que ser, tiene que escuchar, por ejemplo, trap o no es popular, es una relación de poder, ¿no? O, por ejemplo, las tecnologías de control. Poner un panóptico, ese ojo que todo lo ve, en una cámara, y tapar esa cámara para que no sepa dónde se te está vigilando, es un panóptico, como el panóptico que se ve en la película 1984, o El Gran Hermano, o ese ojo que todo lo ve, que lo vigila constantemente, por ejemplo, el ojo de Sauron ahí en El Señor de los Anillos, ese ojo que todo lo ve, que siempre está controlando, ¿no? Y la microfísica del poder. ¿Qué sería la microfísica del poder? Sería en que cómo el poder se entromete en lo biológico. Por eso nace el concepto de biopolítica, porque el poder va más allá de representaciones de castigo como el aparato de tortura. Sino la microfísica del poder viene a entrometerse en todos los mecanismos de la vida del ser humano. No a través de la televisión, a través del hospital, a través de todas esas instituciones que uno no piensa que está interpuesto el poder, se viene a hacer presente el poder como una microfísica del poder. Sindicatos, ¿no? Relaciones de pareja, supermercado, etcétera de cosas. El colegio. Es a partir de esta obra que se desarrolla básicamente dos tesis. La primera consiste en que la pena ha sufrido mutaciones. La pena que conocemos como castigo, ¿no? Que se conoce de la época feudal para atrás. Todo eso ha cambiado hoy en día. Lo cual implica no un mejoramiento o empeoramiento de las situaciones carcelarias. No implica una humanización o una implicancia de racionalidad como habitual se sostiene, ¿no? Que se sostiene que quizás las cárceles no son igual que antes, no se tortura igual que antes, no se castiga igual que antes. Michel Foucault no dice eso, sino más bien sostiene que es una transformación por los cambios políticos y económicos de las sociedades occidentales. Se trata entonces que la cárcel ya no sea un método implícito de castigo. No quiere decir que en la cárcel no se busque castigar o no se busque torturar, sino se dice que en las sociedades occidentales se trata de ocultar ese castigo, porque aquí no somos personas bárbaras, ¿no? Somos personas civilizadas. Entonces, de una manera insoslayada, nosotros sabemos que hay castigo, sabemos que hay tortura, pero se oculta. Es como la carne, ¿no? Sabemos que existen los mataderos, pero esos mataderos están ocultos. Sabemos que hay personas privadas de libertad, castigadas, ¿no? Sometidas. Sabemos que existen esas cárceles y la sociedad apoya ese castigo, apoya esa tortura, pero no la quiere ver. Por eso las cárceles se van retirando de las ciudades, dirá Michel Foucault. Se retiran de las ciudades y se van yendo hacia la periferia, hacia donde se pueden ocultar. La segunda tesis se basa en la afirmación de que existe
un conjunto de elementos materiales y de técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos y lo dominan, haciendo de ellos un objeto de saber, ¿no? Indicando qué personas son anormales y qué personas son normales, o como lo dirá Judith Butler, qué personas son dignas de vivir y qué personas son dignas de morir, ¿no? Haciendo también las denominadas zonas de sacrificio que resonaron ahora en el tema de la Plaza Italia, Plaza Dignidad, como la quieran llamar, esas zonas de sacrificio donde se mueren esas personas quizás que son sacrificables, ¿no? Hay personas para los objetos de saber, o sea, para el saber, para el poder, personas sacrificables, ¿no? Personas que se desenmarcan dentro de los cánones y comportamientos establecidos y esas personas pueden darle muerte y no son dignas de ser lloradas, como dirá la filósofa feminista Judith Butler. Todos esos cuerpos que no importan, ¿no? Toda esa otredad. Y no me refiero como al acto delincuente o el acto, no sé, violento, si se le quiere llamar, ¿no? Hay una distinción también sobre la violencia que pone Judith Butler acá, y es que es preciso mencionar que la violencia que se transmite, por ejemplo, a través de las manifestaciones, no es la misma violencia que transmite el poder, ¿no? Porque el poder tiene un fin en sí mismo. El poder no le basta con la violencia, el poder no tiene que justificar la violencia, sino tiene que legitimar su origen, ¿no? ¿Y cómo legitima su origen? A través de las votaciones, a través del sistema de la democracia. A través de eso se legitima el poder, ¿no? Y la violencia que se ejercen a través de las manifestaciones son otro tipo de violencia que no es la misma violencia que imparte el Estado para Judith Butler, ¿no? Porque donde se imparte violencia es a través de las manifestaciones, pero el poder cuando imparte violencia es otra cosa, ¿no? Porque la violencia, por ejemplo, sería para el poder un fin en sí mismo. Practicar la violencia para sostener el Estado de Derecho. Por ejemplo, la violencia en las manifestaciones no es para crear un poder, ¿no? Porque el poder corrompe ese sistema de manifestación. Lo que hace acá Judith Butler es decir que la violencia es la violencia, ¿no?, en contra de un Estado, de un régimen de poder. La violencia nunca va a construir un poder, ¿no? La violencia, como yo estoy diciendo, de tirar piedra o manifestaciones, eso no va a construir el poder. El poder se construye a través de la burocracia, a través del poder político, ¿no? Foucault indica que hay una línea que separa lo legal de lo ilegal. Es algo que va moviendo a través de los discursos de saber que va emergiendo. Siempre hablamos, por ejemplo, de sexo, pero siempre hay una modalidad que se impone. La sexualidad heterosexual, la monogamia, las relaciones sexuales previamente clasificadas, ¿no? Almacenadas, codificadas, empacadas, dentro de muchos filtros preasignados, ¿no? La sexualidad ha sido estudiadas a través de la psicología. Eso lo denuncia Michel Foucault en su libro sobre la sexualidad. Para dar respuesta a comportamientos sexuales anormales que van saliendo de la época. Ejemplo, la homosexualidad, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Pansexual, bisexual, ¿no? Todas esas indicaciones, dirá Michel Foucault, que es una forma de clasificar a las personas dentro de los dispositivos de saber, ¿no? Ejemplo, en la institucionalidad universitaria se clasifica, se ordena y se da una respuesta lógica a las personas que no corresponden en el ámbito heterosexual. Y es a través de eso que las personas integran o excluyen a esas personas, ¿no? Entonces acá estamos viendo un tema, y conceptualmente hablando es muy importante, un tema de inclusión y de exclusión, ¿no? Es a partir de la institución que se ejercen saberes hegemónicos, que se establecen saberes incuestionables. Ejemplo de ello es la democracia a través del voto secreto como sistema político. Eso es como a mí lo que se me ocurre ahora, ¿no? Pero a usted se le puede ocurrir otras cosas, ¿no? ¿Qué saberes hegemónicos no se tocan? ¿Qué saberes hegemónicos no se tocan? Que son saberes que están ahí y que no se les puede cuestionar. Es a través de la filosofía de Michel Foucault es que estos saberes se vienen a repensar y a reestructurar y a desconstruir también, a destruir.
Para Foucault, la normalidad de la sexualidad, ¿no?, es un tabú. Por eso tener sexo es algo privado. Hay una normalización de la sexualidad que genera una exclusión y una inclusión. Por ejemplo, la sexualidad correcta, no sé, en la época del siglo XVIII, por ejemplo. La sexualidad correcta es la sexualidad reproductoria, ¿no?, de hombre con mujer. Cosas permitidas siempre, ¿no? Cosas permitidas. Por ejemplo, se puede permitir hoy en día a través como de la discusión, a través de los discursos que van saliendo, donde todos somos como más abiertos de mente. Por ejemplo, se pueden aceptar las fantasías sexuales, se pueden codificar en un sex shop, ¿no? Por otro lado, existe la represión sexual, ¿no? Por ejemplo, la censura. Ejemplo, una escena de sexo en el cine, donde va la familia a ver la película. Se censura, no porque es inmoral. Foucault indica que la disposición de los espacios, la disposición de orden, ¿no?, la normalización compone la sociedad disciplinaria, ¿no?, a través de la disposición de los espacios, la disposición de orden. Por eso, en una sala de clase hay una cierta disposición de orden donde el profesor está adelante y los alumnos están atrás, ¿no? Los que se portan más mal están atrás, los que se portan mejor están adelante, los que se portan mal están afuera de la sala. El preso, ¿no?, el preso que está en el patio y el preso que está en una celda de castigo. Es una disposición de los espacios. La sociedad disciplinaria, también conocida como panóptico, se hace presente acá. ¿Qué sería el panóptico, chiquillos? Sería el ojo que todo lo ve. Así lo vamos a denominar nosotros. Bien fácil, nada con tecnicismo filosófico. El panóptico es el ojo que todo lo ve. Y el panóptico viene a vigilar la disposición de las fuerzas. Por ejemplo, en la fábrica, en el transporte público, en el shopping, en el aula de clase, la relación de pareja, la mesa familiar los días domingos. Todo se dispone a través de lo que se conoce como normalización, enfocado siempre a un orden de las cosas previamente establecidos por los marcos reguladores que indican qué es lo que está bien y lo que está mal, qué se incluye o qué es lo que se excluye dentro de los imperativos categóricos que definen el actuar de una persona. Chicos, me hacen poner colorado. Hubo un par que levantaron y no los puedo ver. Pero vieron que hay algo también que tiene que ver con el secreto, con la transgresión. Bueno, son ni más ni menos que formas de normalización que me parece que expresan mejor que nadie este cambio de paradigma que se inicia un poco en el texto Historia de la Sexualidad, que por un lado excede la cuestión sexual, pero nos invita de lleno a repensar el poder biopolíticamente desde otra perspectiva. La biopolítica, después de Foucault, se ha vuelto hoy, entiendo, una de las formas más representativas, por lo menos para mí, para comprender las formas en que el poder sigue normalizándonos la vida a todos y a todas. Muchas gracias. Foucault ayuda a romper un poco con todo y te hace dar cuenta de que no hay nada fijo ni seguro en donde estás parado, pero está bueno romper con que todos tenemos el poder, todos transitamos el poder y todos ejercemos el poder en distintos momentos y en distintas situaciones y tenemos que hacernos cargo también de eso. Las relaciones de poderes que noto, por ejemplo, es en el caso, digamos, de mi hogar. Cuando estoy comiendo en mi casa, que por ahí quiero agarrar el pollo, viste, con la mano y mi vieja me agarra y me dice, no, Facundo, no comas así que pareces un indio, etcétera, etcétera. Una vida cotidiana en donde la sexualidad no está reprimida en términos de Foucault creo que sería utópica porque a partir de la represión es que intentan dominarnos y a partir de eso que quieren evitar que hagamos es que vivimos. Creo que la homosexualidad y la transexualidad todavía no están instaladas en nuestra sociedad, a pesar de que hay leyes que le dan mayores derechos a la gente que tienen otras opciones o que optan por otras... Ay, ya me pongo nerviosa de hablar de esto porque es un tema controversial. Eso se denota que realmente no está instalado, digamos.